Bueno, hay algunos grupos que, si no me equivoco, tienen menos de 5 personas. Y hoy día han venido otras personas que le falta y demás. Primero vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerles una tarea que es para estudiantes, el tema de los grupos. ¿Ya? Entonces, el tema es que los grupos deben ser de 5 personas. ¿Sí? Los estudiantes que no tienen grupo reportarse a través de esta tarea. ¿Ya? Sí, tienen que responder los que no tienen grupo. Decir, no tengo grupo. Los grupos que faltan integrantes también... Ingeniero, no está presentando pantalla. No, sí, todavía no estoy presentando, está bien. Estoy redactando la tarea, ¿ya? Los grupos que faltan integrantes también reportar cuántos integrantes les faltan, ¿ya? Entonces, en este caso, el mensaje solo envía el o la jefe de grupo. ¿Ya? Y esta información enviar hasta el lunes antes de la hora. Hasta el lunes, hasta antes de las 12 del mediodía. ¿Ya? Entonces, fecha de entrega, el 12. Ya. Ya está creada la tarea. ¿Han recibido? Entonces, de esa manera, lo que vamos a hacer es asignarles las personas faltantes a grupos. Y si faltan grupos, al final vamos a unir lo que sea, pero van a quedar grupos de 5. Ustedes ya tienen que también aprender a recibir a otras personas y no necesariamente hacer grupos entre los que conocen, ¿ya? O se conocen o son amigos, y por eso hago mi grupo de 3 o de 2, lo que sea. Y también ser capaz de escoger a los grupos. Ahora, ustedes van a, creo que si hacemos una tarea, ¿ustedes pueden ver la respuesta de todos o solamente ven su respuesta en el Classroom? ¿Alguien que responda? Bueno, nadie responde. Entonces vamos a asignar. Esa va a ser. Bien. Después, otra información relacionada con el trabajo. Voy a compartir con ustedes pantalla. ¿Me confirman si se ve? Sí, se ve. Se ve, Inge. Bien.
El proyecto van a tener ustedes un seguimiento en 5 temas, ¿ya? El primer tema va a ser la delimitación de la cuenca, la obtención de sus características morfométricas y el cálculo de los tiempos de concentración. Obviamente, si es una presa, esa es la información básica para poder realizar la hidrología, sea para el potencial o sea para los extremos de caudal para temas de seguridad. El segundo tema va a ser el cálculo de la oferta, es decir, la demanda de agua potable y de riego, agua potable, obviamente, de acuerdo al número de personas y de acuerdo a lo que está escrito en los reglamentos y normas del país, sobre todo la parte metodológica. Y en riego también con el agro y, bueno, la determinación del balance hídrico. El tema 3 es la determinación del número de curva para la cuenca de estudio, es decir, la parte de hidrología. Esto, de modo que a partir de esto puedan ustedes determinar la altura de máximas excedencias y el dimensionamiento del vertedero, que es por temas de seguridad. El otro tema es la generación de curvas hipométricas, es decir, la relación agua, elevación en área y elevación volumen, y con ello también determinar el cálculo de la altura de la presa, el ancho de coronamiento, etcétera, etcétera. Es decir, y finalmente el dimensionamiento de las estructuras de control para una presa soneada, ¿no? Infiltración, estabilidad de taludes. En general, lo que va a hacer Johnny es un acompañamiento a ustedes en estos 5 temas, y cada tema se va a hacer en 3 clases, ¿ya? Cuando decimos avance teórico de un tema, no estamos hablando, esto es asociado al proyecto, no es que van a pasar clases con él, las clases me encargo yo, sino que es la parte teórica. Por ejemplo, nosotros no vemos, ustedes se supone que ya saben de hidrología y también de hidráulica, por lo tanto, la parte teórica va a ser un recordatorio, más que recordatorio, sino lo que necesitan para poder, por ejemplo, determinar el potencial para su presa, ¿no? Desde ese punto de vista. Y la parte práctica no es que va a hacer ejercicios, no, él lo que va a hacer es absolver consultas de ustedes sobre su proyecto. Es decir, la parte práctica no son ejercicios, es su propio proyecto. Quienes desarrollan eso son ustedes. Además de apoyarles y acompañarles, esos van a ser los momentos de revisión, pero también se va a controlar justamente de acuerdo a cada uno de los temas que se vaya cubriendo en este acompañamiento. Los avances teóricos y prácticos, la explicación sobre qué están basados los modelos, etcétera, lo van a hacer en horario de clases. Mientras que algunas revisiones, es decir, vamos a ir revisando parcialmente, es decir, revisión significa hasta dónde han llegado, ¿no? Porque la valoración del proyecto se hace al final. Aquí solamente cuando hablamos de revisión, ustedes tenían que haber estado por aquí, etcétera, y algunos repasos sobre su proyecto. Ahí eso es clave, que lo van a hacer fuera de clases, pero porque a veces la revisión es personalizada, es uno por uno, ¿ya? Y eso significa que lo que no queremos es que choquen otras materias, y bueno, ahí se van a poner de acuerdo con Johnny, probablemente en horarios fuera de clases, que se los va a compensar igual. Es decir, cada tema va a ser su seguimiento, y les he dicho aquí todo lo calificamos cualitativo, cuantitativamente, pero se va a valorar este proceso, ¿ya? Este proceso tiene 40 y según 60 puntos, tanto lo que vayan avanzando como lo que se vaya valorando. Y ahí tienen las fechas de las clases de apoyo. Como les decía, no son clases de la materia, son clases de apoyo al proyecto, ¿eh? De seguimiento. Ahí tienen el tema 1, va a ser el 16 de la próxima semana, el tema 2 el 23 y el 26, el tema 3
el 7, el 10 y el 14, el 4, el 24 y el 5, el 4 y el 7. Es decir, este calendario también se lo va a realizar lo voy a poner en el Classroom. Ustedes van a tener, pero también van a recibir, porque el lunes ya van a recibir ustedes revisados los grupos y demás, los términos de referencia para que puedan ya elaborar el proyecto. Si ustedes se dan cuenta, el proyecto se va a terminar el 7 de noviembre, cosa que tengan un pedazo de tiempo para poder ya preparar la defensa final de su proyecto. Con esto, entonces, se termina la explicación sobre el proyecto. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Perfecto, ya vamos a ver este video. Bienvenido o bienvenida. Podemos encontrar presas y embalses repartidas por todo el territorio. Pero, ¿para qué sirve? Vamos a verlo. No solemos pensar en ello, pero el agua no sale del grifo de manera natural. Si no guardamos el agua cuando llueve en cantidades importantes y tenemos agua de sobra, para poder utilizarla cuando ya no llueve lo suficiente como para satisfacer nuestras necesidades, pues entonces no tendríamos agua en los grifos. De hecho, hay innumerables países en los que el problema de suministro de agua a poblaciones es un problema realmente grave. Por tanto, con independencia de la cantidad de agua que se puede suministrar en régimen natural sin realizar almacenamiento, y también del agua que se puede utilizar a partir de las cantidades que se encuentran embalsadas en el interior del terreno, que son los acuíferos. Aparte de esto, una parte muy importante del suministro procede de los embalses, especialmente en países donde la irregularidad de las lluvias es muy grande, como es el caso de los países de la península ibérica, de España y Portugal, y muchos otros países en el mundo. Entonces, el agua debe estar almacenada en un embalse. Aquí lo vemos, esta es la presa que crea este embalse, se crea un gran almacén de agua, y cuando el agua es insuficiente de manera natural para satisfacer nuestras necesidades, pues entonces sacamos el agua del embalse para utilizarla. Además de disponer de embalses para tener agua en los momentos en que la lluvia no es suficiente, también necesitamos transportar el agua desde esos embalses hasta el lugar de consumo. De manera que disponer de agua en el momento adecuado y en el tiempo que nosotros deseemos exige realizar obras de almacenamiento de agua, los embalses, y obras de transporte de agua, los canales y las conducciones en presión. Uno de los usos más importantes del agua es el abastecimiento a poblaciones. La vida en los núcleos urbanos es realmente difícil cuando no hay un suministro adecuado de agua. La presa del Atazar que vemos en esta imagen tiene como función principal el suministro de agua a Madrid, a la capital de España. Los grandes embalses, los embalses de mayor capacidad, que almacenan mayor cantidad de agua, suelen ser para regadío, para regar zonas extensas y poder de esa manera aumentar la productividad del terreno. Esta actividad agrícola exige una gran cantidad de agua. El agua también se utiliza para generar energía eléctrica. El agua tiene una energía de posición porque está a una cierta altura, y si se deja caer a través de unos conductos y se hace pasar a través de unas turbinas, unas máquinas que están diseñadas para con su giro mover alternadores y así generar energía eléctrica, pues de esta manera con el agua podemos generar la energía eléctrica.
Se trata de una energía renovable, lo mismo que es la energía del sol o la energía del viento. Podemos hablar de la energía del agua. Este es otro embalse que tiene una utilidad muy importante para generación de energía hidroeléctrica. Aquí vemos las tomas de la central hidroeléctrica que se sitúa en este caso a pie de presa. Este embalse de generación de energía hidroeléctrica juega un papel fundamental en el suministro de energía en el país de Ghana. Hemos visto que el agua se puede utilizar para distintos usos. Podemos utilizar el agua para abastecimientos, de poblaciones, para regadío, para generar energía hidroeléctrica, pero también pasa a veces que llueve demasiado y que los ríos se desbordan. Al desbordarse los ríos se producen inundaciones. Bueno, pues para evitar este problema también resultan muy útiles las presas, los embalses. La presa de Escalona crea un embalse cuya utilidad primordial es lo que se denomina laminación de avenidas. La función es muy sencilla. Cuando llega a la avenida, cuando llega una gran cantidad de agua en poco tiempo, el embalse se mantiene vacío o con una cantidad de agua pequeña, de manera que hay mucho espacio para poder almacenar esa cantidad de agua que llega en poco tiempo y que, de no ser parada, produciría inundaciones aguas abajo. Bueno, pues la cantidad de agua que se almacena luego se va soltando poco a poco sin producir daños aguas abajo. Esta es la idea de los embalses de laminación de avenidas. Todos los embalses tienen una cierta capacidad de laminación, pero algunos de ellos tienen esta laminación de avenidas como objetivo fundamental, como razón de ser. Muchos de los grandes embalses son multiuso, es decir, que atienden a distintas funciones. Pueden servir para suministrar agua a núcleos urbanos, al mismo tiempo también para suministrar agua para riego, para ejercer una función de laminación y evitar daños aguas abajo en situación de crecidas excepcionales, y también algunos de ellos tienen una función de ocio. Puede haber playas, como vemos en esta imagen, en este embalse de San Juan, puede haber embarcaderos e incluso en algunos casos puede haber piscinas. Es decir, que también los embalses se utilizan para usos que se denominan recreativos. Hemos visto que las presas y embalses sirven fundamentalmente para guardar agua y luego usarla, o bien para defenderse del agua. A estos usos habituales debemos añadir algunos más. Por ejemplo, la recarga de acuíferos. ¿Qué es un acuífero? Un acuífero es una especie de embalse subterráneo. Es decir, el agua cuando circula por la superficie, pues parte de ese agua se infiltra en el terreno y se queda retenida en el terreno. Y de ahí luego se puede sacar mediante bombeos. Bueno, pues toda esa cantidad de agua que queda retenida dentro del terreno, rellenando los huecos que dejan los granos de los materiales que constituyen ese terreno entre sí, eso es lo que llamamos un acuífero. Bueno, a veces los acuíferos pues, se van quedando vacíos, bien por causas naturales o por una sobreexplotación, porque se saca más agua mediante bombeos que la cantidad de agua que se infiltra de manera natural. Y en algunos de estos casos se pueden hacer embalses para crear retenciones de agua superficial e incluso subterránea, con pantallas que penetran en el terreno, y al retener el agua se da tiempo para que ese agua se vaya infiltrando y vaya recargando ese acuífero que de otra manera quedaría pues vacío. Entonces, por ejemplo, es un uso adicional y hay otros usos que como algunos que hemos comentado, como para fines lúdicos, para crear zonas náuticas recreativas. Bueno, pues vemos que los usos de los embalses son múltiples. Espero que te haya resultado interesante. Bien, creo que se nos faltó, a ver, sí, de recarga de acuíferos, ahora les voy a dar una complementación por qué se recarga. Y efectivamente también el tema de recreacional, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, en este instante es bien interesante
voy a contarles, no sé si han ido últimamente a la Angostura y han escuchado los problemas de la Angostura. A ver, vamos a poner el Jamboard. Aquí está. Ya. Vamos a ilustrar algo que está pasando actualmente y se ha vuelto un problemilla. ¿Sí? Voy a compartir el Jamboard. ¿Alguien ha ido a la Angostura? ¿Responden? ¿Aló? Sí, ingeniero. ¿Sí? ¿Quién ha ido? A ver. Bien. A ver, cuéntenos cuál es el problema principal ahora de la Angostura. Bueno, ustedes saben que la Angostura es una presa que tiene compuertas, ¿sí? Y ahí, digamos, el agua sale en esa dirección. Bueno, no es azul el agua, ¿no? Es café, mejor pondremos como es. Y voy a poner el embalse, ¿sí? Bueno, este embalse, ustedes saben, es para riego, ¿no? Es para el sistema de riegos número 1. Pero se ha generado un problema interesante. Que hay un montón de... ¿Qué es lo que hay ahora un montón en la Angostura? Restaurantes. ¿Ah? ¿Sí? Y también han empezado a hacer actividades turísticas o como es recreacionales. Hay jet skis y una serie de cosas, inclusive hay restaurantes flotantes. Es decir, si tomamos la presa y este es el embalse, entonces hay una serie de usos que se están, inclusive por acá hay cosas agrícolas, pero aquí cerca de la presa hay un montón de restaurantes al borde y que además ofrecen paseos turísticos en botes, hasta hay un bote restaurante. Esto no existía antes, ¿ah? Entonces se ha vuelto una forma de vida y resulta que el agua, ustedes saben que este es un volumen muerto, ¿sí? El volumen muerto está obviamente debajo del cierre de compuerta, ¿no? Todo esto es el volumen muerto. Y resulta que, sobre todo los anteriores periodos, ahora no, porque este año el periodo 2021-2022 de lluvias ha sido muy bueno y prácticamente la presa se ha llenado, pero en la medida que van entregando agua, esto va bajando. Pero un tema que se presentó en discusión es que cuando se tenía muy poca agua, los regantes querían bombear aguas muertas para abastecer al sistema de riego número 1, para sus riegos. No se olviden que los áreas de cultivo de la Angostura llegan hasta Quillacollo, es decir, están a este otro lado. Pero esto tenía dos efectos, ¿no? Uno es que bombear aguas muertas es un poco delicado, porque si el próximo periodo, es decir, volver al ciclo de llenar la presa, primero hay que llenar aguas muertas y no se olviden que después la operación se encuentra en esta zona. ¿Ah? Y si uno bombea aguas muertas, primero tiene que llenar esto y eso puede llevar un periodo de lluvias, ¿ah? Dependiendo del tipo de periodo. Es decir, volver a recomponer lleva más de una gestión. Entonces esa era una primera discusión con los regantes, ¿eh? Que no era bueno bombear aguas muertas, ¿eh? Sin embargo, estos señores también se oponían a bombear, digamos, los regantes querían bombear porque necesitaban agua para riego.
Sin embargo, estos señores se oponían porque decían, no, si nosotros necesitamos una altura mínima que no era suficiente la de volumen muerto para seguir garantizando nuestra función recreacional. Este es un problema que cuando se empieza a bajar este nivel y no hay un buen periodo de lluvias, se vuelve muy crítico en el caso de estos señores. Pero también la gente se ha acostumbrado a cultivar en estas zonas, ¿no? Es decir, sobre todo, no al lado de la presa, pero más hacia el sur, digamos, ¿no? Es decir, hay muchas áreas agrícolas aquí que han ganado a la presa y claro, si empezamos a bombear aguas muertas, esto va a recorrer. Entonces, va a haber un efecto en la humedad. Es decir, es realmente un problema complejo cuando hay este tema se le da uso recreacional, cuando entramos en momentos críticos, ¿no? Es decir, en realmente sequías que pueden durar varios periodos de años y hay afectación económica acá, hay afectación económica acá y hay afectación económica en los regantes. Sin embargo, para cubrir los tres elementos es uno en desmedro del otro, ¿no? Ese es un elemento importante. Lo otro también que explicaba, y efectivamente es cierto, que cuando ustedes tienen inicialmente un río, es lo que hablamos nosotros un poco cuando dijimos la presa de derivación, pero la presa de derivación que nosotros analizamos era para un sistema de riego, ¿sí? Es decir, usualmente cuando ustedes tienen un río, acá existe este es el flujo superficial, ¿sí? Flujo de agua. Después existe un flujo subsuperficial. Es decir, ¿qué significa flujo subsuperficial? Que las líneas de corriente, es decir, aquí ya no es flujo superficial, aquí ya es a través del lecho, ¿eh? Pero todavía es un lecho medio permeable en que las líneas de corriente siguen casi siendo paralelas a las líneas de corriente dentro del flujo superficial. Por eso se llama flujo subsuperficial. Sigue todavía ese flujo de esa manera. A una cierta profundidad, después viene lo que se llama la infiltración, ¿sí? Y esta es la que va a recargar los acuíferos normales. Y después hay lo que se llama lo otro, que es la percolación profunda, que va a abastecer lo que son los acuíferos fósiles o los acuíferos profundos, ¿no? Pero todo eso está supeditado a una carga de agua. No se olviden que la ecuación de Darcy, que es la que gobierna flujos a través de medio porosos, es menos K por la altura por dH en ds, es decir, la carga de agua por la longitud de la línea de corriente. Entonces, ¿qué sucede cuando es una situación normal? La carga está, es decir, esta relación de H depende de la profundidad de escurrimiento. Sin embargo, cuando ponemos una presa, lo que hacemos es aumentar el nivel. Esto ya no existe. ¿Por qué? Porque la presa intercepta, salvo lo que se deja un flujo ecológico, ¿no? Que es el caudal ecológico. El flujo subterráneo, obviamente, aquí esta es una masa que ya no tiene una velocidad. Por lo tanto, esto es muy, muy, muy bajo, disminuye porque solamente se dan algunos flujos. ¿Por qué? Porque dentro de la presa también hay unas líneas de corriente, ¿no? Que no son tan intensas como cuando antes había el río. Entonces, ¿qué se aumenta? La infiltración, es decir, por eso el colega de España decía, recargamos acuíferos, es decir, todo este comportamiento se altera de una manera en que uno dice, perfecto, entonces aquí lo que nos interesa es recargar, porque vamos a formar un embalse subterráneo.
Esto, por ejemplo, se genera muchas veces en zonas donde hay demasiada evaporación, es decir, crecida que llega, crecida que se la recarga y después se explota, ¿no? Es decir, ese sí es cierto, otro concepto de presa donde su función es la recarga. El uso, bueno, dependiendo, después bombeas y sea para agua potable y riego. Eso, por ejemplo, hay típico en las zonas del Chaco del país, sobre todo en el Chaco Paraguay. Eso es entonces en términos de complementación. Ahora vamos a seguir con la materia. Bien, ya hemos visto todo lo que tiene que ver con el buen sitio, volumen, curvas ipsométricas. Y vamos a seguir viendo otros aspectos que es importante a tomar en cuenta. ¿Se ve la diapositiva? Sí, que se ve. Perfecto. Otro elemento ya nos empezamos a fijar ahora en el eje. Ya hemos visto el tipo de embalse, etcétera. Si hay una garganta estrecha, de modo que podamos imaginarnos y disponer posteriormente de unas curvas ipsométricas lo más adecuadas y óptimas posibles. Otro sitio que hay que mirar es el eje de la presa, pero desde el punto de vista de la fundación. ¿Ah? Es decir, ¿cuál será la fundación ideal, a ver, para la presa? ¿Ah? Si ustedes tienen, no se olviden, esta es la presa, aquí está el embalse, y bueno, tenemos una sección en el eje de la presa y donde nosotros vamos a colocar un embalse. Entonces, esta es la fundación. ¿Cuál será la fundación ideal? Porque aquí no vamos a excavar, está a flor de piel, como se dice. A ver, vamos, ¿cuál será la fundación ideal? ¿Qué ustedes tratarían de visualmente verificar o identificar algunos testigos de que hay o no hay una buena fundación? Vayamos, por favor, ¿cuál sería la fundación ideal? ¿Pregunta? O hacemos un quiz. Bueno, si no hay respuesta, quiz. Vamos a ir a... ¿Dónde está el Classroom? No, vamos a hacer lo siguiente, perdón. Vamos a entrar aquí, vamos para acá. Entonces, la pregunta es, tenemos 56 participantes. ¿Cuál es la fundación ideal que usted esperaría tener? Bien, vamos, respondan, por favor. Yo voy a ir leyendo. ¿Bien? Pues, ¿cuál sería la fundación ideal? Bueno, hay 56 participantes. Vamos, respondan, por favor. Bien. Fundación de roca. Perfecto, dice de tierra. Bien. De roca. Muy bien. Parece que todos se inclinan a la fundación en roca. ¿Sí? ¿Cómo podrían verificar la presencia de una buena roca? Ya ustedes en geología, por ejemplo, tendrán que ver qué tipo de... Si es que ven una roca,
tendrán que ver los buzamientos, por ejemplo, la orientación de la roca, tendrán que ver fundación de roca, tendrán que ver, ojo, si es una roca meteorizada o no. A veces es posible detectar. Pueden recurrir, por ejemplo, así como hay mapas del Instituto Geográfico Militar en temas de topografía y demás, también hay mapas geológicos del servicio, el Sergiotecmin, que se llama, porque antes era el Servicio Geológico de Bolivia. Es decir, no siempre, lo ideal sería tener una fundación de roca, pero no siempre el encontrarnos con una fundación de roca significa que es una buena roca. Si es, como les digo, una roca muy meteorizada, con fallas, conductos y demás, puede ser que tenga más problemas que una fundación, como lo que alguien dijo, de tierra. Entonces, ese es un tema importante, el verificar también en los criterios generales el tipo de fundación que podrían ustedes tener en el eje de su presa. Otro elemento importante, hacer un reconocimiento en términos de criterios generales, es disponibilidad de materiales. Si va a ser una presa de hormigón, obviamente no vamos a llevar todos los días desde Clisa a la cordillera o hasta un lugar la grava, la arena, etc. Tendremos que buscar bancos de préstamo, así se denomina, bancos de préstamo. El banco de préstamo no solamente en términos de cantidad, es decir, no es suficiente decir, aquí tengo tanto volumen y puedo, sino también en términos de calidad. Si es de una presa de hormigón o de hormigón hormado, de hormigón ciclope, lo que sea, tengo canteras, por ejemplo, para chancar de buena calidad, rocas de buena calidad, porque si son rocas muy meteorizadas va a ser difícil, ¿no? Si es presa de tierra, tendré que ver si el perfil litológico me da para encontrar un material que cumpla con especificaciones, por ejemplo, de resistencia, especificaciones de permeabilidad. Si tengo que incorporar una cortina impermeable, tendré que tener al menos bancos de préstamo relacionadas con buenas arcillas. ¿Qué significa una buena arcilla? Bueno, el primer parámetro es su permeabilidad, ¿no? O su conductividad, que se llama. Entonces, ese es otro elemento importante, además de la fundación, la disponibilidad de material. También habrá que verificar la ubicación de vertedero. No se olviden que los vertederos no son de tierra, son de hormigón. Si su presa es de tierra, tendrán que buscar un sitio fuera o al lado de su presa de tierra, porque el vertedero no la pueden embeber dentro de la presa de tierra. Si tenemos el vertedero, dependiendo de dónde esté ubicado, no se olviden siempre pensar en el escenario cuando la presa está llena y tengo que botar el agua. Es decir, puedo sacar el agua, pero ¿dónde tengo que devolver al río? ¿No? Si ubico un vertedero lejos del río, tendré que ver que hay quebrada, no erosionar esa quebrada, no formar cárcavas, no generar procesos de erosión, etcétera, etcétera. Es decir, ver la posible ubicación del vertedero, ¿no? Con todo lo que le trae. Orillas superiores y vasos no infiltrables. Esto es súper clave y mucha de esta información, ojo, va a darles las curvas ipsométricas. Imagínense que tienen ustedes un bonito vaso, la topografía, pero de repente hay una hondonada. Ustedes van a tener bien su presa, una pequeñita, angosta, de gran altura, ideal, pero resulta que hay una zona por la cual se me puede ir el agua. Ahora, obviamente, el nivel. Entonces, ¿esto que voy a tener que hacer? Rellenar.
pero ¿cómo será en términos de costo? Va a significar un camino de acceso adicional. Muchos de estos elementos yo los voy a ver en las curvas hipométricas. Lo más probable es que si tenemos esta situación, haya un quiebre en la curva, ¿no? Los quiebres en las curvas hipométricas justamente nos dan este tipo de señales. Vasos no infiltrables. Hace un momento dibujábamos que, imagínense que hicimos la explicación de la infiltración, recarga de acuíferos y percolación profunda y demás. Imagínense que nuestro embalse no va a cumplir un propósito de recarga, sino es simplemente de almacenamiento para entregar. Pero si estamos con vasos que son súper impermeables, etcétera, lo único que vamos a hacer es justamente alimentar aguas subterráneas. Seguramente van a aparecer vertientes en todas partes y bueno, vamos a tener problemas de almacenar mucha agua, evaporación. La componente de infiltración puede ser un problema debido a estos vasos. Hay algunas formas de solucionar. ¿Se acuerdan? Les hablaba que cuando llega aquí caudal líquido, caudal sólido, se genera el delta de la presa, los materiales más gruesos, y los más finos son los que se van hacia esta zona. Hay que ver si esos materiales finos, que en la forma en que se depositan, si generan un cierto grado de impermeabilización del valle o del vaso para cuando hay problemas de infiltración. Cuando son presas pequeñas, en algunos casos inclusive se colocan geotextiles, ¿no? Si esta es una zona muy permeable, entonces colocamos una geotextil o una geomembrana para evitar la infiltración. Otro elemento importante a tomar en cuenta es el área que van a inundar, ¿eh? Ustedes saben que, vamos a ir a compartir. Ustedes saben que cuando estaba Misikuni, este era el río, esta iba a ser la presa. Aquí al lado, obviamente por la cercanía al río, eran las tierras más fértiles. ¿Por qué? Porque tenían buena humedad, ¿no? Después, un poco más hacia las laderas, tenían otro tipo de calidad de tierra. Y las zonas altas las dedicaban al pastoreo, ¿no?, de los animales. Después, por otro lado, aquí estaba el pueblito de Misikuni, es decir, estaban las casas de las personas. Por aquí estaba el cementerio de Misikuni y así. Claro, cuando después vino el proyecto, iba a inundar esta zona. Pues ya no iba a haber agricultura, y si iba a haber agricultura, esta agricultura tenía que subir. Pero ¿subir a dónde? A áreas donde antes eran de pastoreo o de este segundo tipo de agricultura. Entonces el pastoreo se iba mucho más arriba. Aquí los rendimientos son menores. Pastoreo mucho más arriba significa las cabras, las ovejas, todo limpiaban la cobertura porque se comen todas las plantas y demás. Esto aumenta procesos de erosión laminar y eso puede generar más sedimentos a la presa, procesos de colmatación, etc. Entonces, esto era una primera negociación, ¿no? Primero, compensarles la tierra. Es decir, acá hubo todo un proceso de compensación en dinero, algunos les pagaron dinero, a otros les compraron tierras y les otorgaron tierras, es decir, todo un problema. También tuvieron que construir otro pueblito de Misikuni, ¿eh? Construyeron casas, ¿eh? Pero aquí las casas eran al lado de las áreas de cultivo, aquí las casas eran lejos del área de cultivo, peor todavía del pastoreo. Eso generó un problema social fuerte de negociación, hasta tal punto que tenían ustedes que trasladar
los cementerios. Ustedes pueden revisar las hemerotecas de un tiempo y se publicaba en la prensa y decía la empresa Misicuni, a partir de tal fecha iniciará el proceso de traslado del cementerio, por lo tanto los que tienen sus deudos vengan, todo, pues, ahí era compensación. Es decir, ese es un tema. Y ahora hay todavía elementos adicionales que se llaman, ojo, salvaguardas. ¿Ya? Salvaguardas. ¿Qué significa una salvaguarda? En el caso de hay que hacer, por ejemplo, estudios de, mira, aquí hay una plantita que es endémica. Ups. Significa que no hay en ninguna parte o está en desaparición. Habrá que hacer un análisis, es decir, es todo un lío. O, por ejemplo, si hay relictos de, ¿cómo se llama? De ruinas. ¿Eh? Es decir, hay una serie, ya no es como, es decir, hay una serie de otros elementos que hay que cumplir y hay que tomar en cuenta cuando estamos identificando cuál va a ser el área de inundación. Obviamente en grandes presas, por ejemplo, la gran discusión en Bolivia del Bala y Chepete, ¿no? Que van a ser sobre el río Beni, y donde la extensión en realidad, como es una zona medio de baja pendiente, ahí el área de inundación, pero son miles de kilómetros cuadrados, ¿no? Y ahí viene la flora, la fauna, y aquí inclusive en la Bala y Chepete, que esta área de inundación, como les digo, es miles de kilómetros cuadrados, resulta que además es un área donde si bien no hay agricultura, pero hay mucha forestación, ¿eh? Perdón, muchos árboles. Entonces estos árboles van a quedar bajo el agua. Y esto tiene 3 efectos, ¿eh? El primero, que es una pérdida de forestal. Segundo, es una pérdida de biodiversidad. Tercero, obviamente todo este material que va a pasar con el tiempo se pudre, y al podrirse o pudrirse, ¿qué genera? Dióxido de carbono. Y cuando las presas son muy grandes, esto entra y tiene que ver con los temas de cambio climático, el tema de lo que es la capa de ozono, es decir, cuando son presas muy grandes, ya los problemas del área de inundación generan, digamos, este tipo de elementos de salvaguarda que ahora los financiadores te dicen, ojo, no te voy a dar recursos si no me solucionan estos problemas. Fuera de lo que es la presión social mundial, ¿no? Es decir, ustedes saben que con esta presa de la Bala del Chepete hay movimientos sociales mundiales que se oponen, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los elementos que también hay que tomarlos en cuenta cuando se está haciendo el análisis de la identificación de la zona donde ustedes van a construir la presa. ¿Se ve la pantalla con la diapositiva? ¿Me confirman? Sí, se ve que... Otro elemento importante, el transporte. Es decir, no se olviden que hay que ir a buscar el material, hay que construir, que significa accesos. Su presa está muy lejos, voy a tener que llevar materiales a 100 kilómetros de la ciudad, si es que es una presa, cementos y demás. Por otro lado, el acceso, si tengo bancos de préstamo, hay que equilibrar, que los caminos de acceso no sean más caros que la presa hacia los bancos de préstamo. No se olviden que una presa no se construye con una carretilla y una pala y una persona. Son grandes equipos, hay una multidisciplinaridad de equipos pesados. Todos esos equipos necesitan mantenimiento, por lo tanto, hay que buscar espacios donde se pueda hacer todos esos trabajos. Aquí no se olviden que entran a jugar ahora los temas ambientales.
Acá hay aceites y cosas, evitar los pasivos o inmediatamente hacer medidas de mitigación. Hay gente, no sé si, como les decía, con 3 personas. A veces hay empresas que trabajan cientos y otras empresas trabajan miles de personas. Por lo tanto, habrá que hacer campamentos. Y donde hay campamentos hay que buscar zonas que sean justamente apropiadas. Entonces, todos esos elementos hay que tomar en cuenta cuando se está identificando al principio. Por eso es que ahora en la normatividad del país existe lo que se llama el informe de condiciones previas. El informe de condiciones previas es todo este análisis sin hacer, ojo, ningún estudio. Es solamente esto que estamos haciendo, reconocimiento, conocer la zona, ver, tiene datos, no tiene datos, hay información, no hay información, hay condiciones, no va a haber problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes tienen que responder al informe de condiciones previas y este tiene un dictamen. Dice, sí, efectivamente, hay los elementos mínimos como para desarrollar el proceso, por lo tanto, tiene un dictamen de aprobación positivo. O puede decir, no hay condiciones, se deben seguir haciendo todavía estudios, etcétera, etcétera, o las condiciones sociales no son buenas, por lo tanto, no es que no se aprueba, se dice que no cumple con las condiciones previas y el dictamen puede salir, hay que esperar. Y se genera el proceso de más información y demás. ¿Por qué? Porque si no, uno hace todo, los costos de transacción son muy altos para al final decir, parece que no es viable. No, eso no. Cuando ustedes tienen un dictamen positivo del informe de condiciones previas, después van lo que se llama al estudio de diseño técnico, ETDP, ¿no? Cuando hablamos del estudio, inmediatamente ustedes saben que van a contar con los recursos de inversión, por lo tanto, en su estudio ustedes sí o sí tienen que llegar a una solución rentable, técnica, económica, etcétera, etcétera. Entonces son todos esos elementos y ahora se incorporan otros elementos, el tema de riesgos, el tema de cambio climático. Acá lo que acabo de decir es el tema ambiental. Bueno, ¿qué pasivos voy a dejar? Tema de riesgos. ¿Qué pasa si mi empresa se baja, se cae por alguna razón? ¿Qué hay aguas abajo? Imagínense, busquen, ahorita les digo. ¿Es? Miren, voy a copiar. Lean esta historia y me cuentan la siguiente clase. Dice, ¿cuál es el problema de Hidroituango? El 28 de abril de 1918, las caudalosas aguas del río Cauca, cargadas de piedras, troncos y desechos, taponaron uno de los túneles de desviación de la futura represa. Horas más tarde, la misma fuerza del río logró destrabar el tapón. 2 días después sucedió lo mismo, pero con más intensidad. Ustedes pueden ver, miren, vamos a ver, déjenme ver, creo que hay un video interesante. A ver, espera un ratito. Para construcción de una presa de estas que está en el cañón del río Cauca, lo primero que hay que hacer es desviar el río para que se pueda trabajar en seco. Van a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Esta es una entrevista. Vamos a compartir una pestaña.
¿Se escucha? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Aló? Se ve, ingeniero. Ya. De una presa de estas que está en el cañón. Ahí está. Este es el, Para este es construcción de el presidente de la Sociedad de Ingenieros de Colombia. Esta es la presa Huidurtá. una presa de estas que está en el cañón del río Cauca. Lo primero que hay que hacer es desviar el río para que se pueda trabajar en seco, se pueda construir la presa. Y eso fue lo que se hizo con 2 túneles de desviación. Se desvió el río para que saliera más adelante del sitio donde iba a quedar la presa. Eso funcionó bien, empezaron a levantar la presa ya tenía como un 80% de su altura cuando se decidió hacer un tercer túnel, que es el que va a quedar definitivo para, digamos, manejar la descarga de fondo del embalse. Ese tercer túnel de desviación iba a tener unas compuertas y en ese sentido los otros 2 túneles dejarlos taponados definitivamente, y entonces se taponaron con concreto. En un momento dado ocurrió el 28 de abril un derrumbe en ese túnel y se taponó el túnel. Al taponarse el túnel, el río Cauca ya no podía irse para ningún lado y empezó a subir el nivel detrás de la presa. La presa no era pasar del río Cauca y empezó a subir lo que se llama la cota del embalse, la cota de agua del embalse empezó a subir. Cuando ocurrió el taponamiento del túnel, la presa todavía le faltaba como 18 metros para llegar a la altura en la cual el vertedero puede empezar a funcionar. EPM empezó a realzar la presa de manera acelerada con un lleno que llamaron lleno prioritario para asegurar que se pudiera levantar más rápido. Desafortunadamente, con el evento de ayer, en el cual parece que lo que sucedió fue que uno de los túneles de descarga de la casa de máquinas se taponó. No fue un derrumbe dentro de la casa de máquinas, sino uno de los túneles de salida de la casa de máquinas se taponó. Entonces la casa de máquinas se empezó a inundar y cuando subió el nivel de agua, pues salió por estas galerías, estos 2 túneles que se ven en los videos, que son los túneles por donde entran los equipos y el personal a trabajar en casa de máquinas. ¿Cuál es el problema que yo puedo ver en este momento? En los videos se observa que el agua corrió por la vía por donde están subiendo los camiones para hacer el realce de la presa. Cuando usted ya tiene la presa a un cierto nivel, ya el río Cauca no tiene sino una forma de salir, que era por los túneles de desviación. Entonces se tomó la decisión de abrir la compuerta para que salga por la casa de máquinas. Yo estoy seguro que allá todos los esfuerzos están centrados en realzar rápidamente la presa. Uno diría, la presa va a quedar en una condición segura y no va a haber el riesgo de que se pueda romper. El mayor riesgo que podría tener, o el peor escenario, es que no se realce la presa, no se pueda poner a funcionar el vertedero y en ese sentido se pueda romper la presa, porque ahí sí vendría una descarga total del embalse hacia aguas abajo en un caudal que mucho, el caudal del sábado es nada comparado al caudal que se produciría en caso de que se rompa la presa. Definitivamente, prioridad, realzar la presa y poner a funcionar el vertedero. Con eso ya tendríamos mucha tranquilidad, cerrar las compuertas de casa de máquinas para poder entrar a valorar qué daño sufrió la caverna de casa de máquinas y ya mirar la viabilidad de sacar adelante el proyecto. Bueno, esa es una historia bien interesante. Yo participé post problema. ¿Qué pasa aguas abajo? El tema de riesgos, ¿no? Es decir, bueno, después les voy a contar en algún momento con detalle lo que pasó en esa presa. Es decir, hay que ver lo que sucede aguas abajo. Imagínense que esa presa se hubiera roto. Arrasa, este es uno de los ríos más caudalosos, el Cauca. Si no me equivoco, en su caudal, su estiaje son como 30.000 metros cúbicos y eso pero hubiera sido impresionante. Entonces son todos esos elementos que fuera de esto, el aspecto ambiental, el aspecto de riesgo, y después viene el tema de cambio climático. Cambio climático significa, bueno, exacerbación de los caudales extremos y aumentos de frecuencia, ¿no? Es decir, todos son estos elementos que ya ustedes tienen que ir identificando, ¿no? Es decir, en su proceso de relevamiento. Bien. ¿Eso? Ahora sí. Ups, ¿qué está pasando? Ahora sí. A ver. ¿Ahora se ve? Dígame, ¿se ve? Bien. Entonces, una vez que ustedes han hecho todo ese relevamiento inicial, etcétera,
ya empiezan a tomar una decisión sobre qué tipo de presa podríamos establecer. En función, lo que les decía, cómo es la garganta, ancha, alta, extendida. Es decir, ya en función de todo lo que hemos visto, el siguiente paso es, bueno, ¿por dónde va la elección? Y eso es lo que se llama la clasificación de las presas. En general, las presas, hay dos tipos, ¿no? Las presas rígidas, ¿no? Significa que son presas fabricadas con material fabricado, es decir, en general es hormigón, es decir, son presas que se construyen no con el material del lugar, sino con material que no está en el lugar. También se las conoce como presas de fábrica, ¿ya? Y en general la base es el hormigón. Y después están el otro tipo de presas, que son las presas de terraplén o de relleno, o que también le llaman presas de materiales sueltos, ¿verdad? En cada uno hay diversas subclasificaciones, ¿ya? Por ejemplo, en las presas de fábrica o las presas rígidas, hay subclasificaciones que es la presa de gravedad. Por ejemplo, una típica presa de gravedad no es de hormigón, sino que es su propio peso la que hace que la cosa funcione. Esas son las típicas presas de mampostería. Es el peso de la presa que hace que... Pero también hay otras, por ejemplo, en las presas rígidas que pueden ser las presas de hormigón, que es en arco, donde quien resiste es las propiedades internas de la presa, es decir, los esfuerzos internos, en este caso, generados tanto por el hormigón, que resiste la compresión, como con el acero, que resiste solamente a la tracción. En el primer caso, obviamente, quien resiste es, además de su propio peso, por supuesto, los esfuerzos internos, que cuando son presas rígidas o de gravedad, son básicamente esfuerzos de compresión. La mampostería resiste muy bien a la compresión porque es de hormigón con piedra, pero no resiste, tiene una cierta resistencia, pero no a la tracción, porque la tracción obviamente está más en presas de hormigón armado, porque quien se responsabiliza de la tracción es justamente el fierro. Después hay otras que se llaman las presas de contrafuerte, ¿no? Que son justamente donde, bueno, hay lo que se llaman, estos son los contrafuertes, para distribuir el esfuerzo, ayudarle a la presa para descargar hacia la fundación. Entonces, este es un grupo de presas. Y después tenemos las presas de terraplén o de relleno. Se llama relleno porque se construyen a partir de capas. Y estas también se las conoce como presas de escollera. Hay también subclasificaciones, acá no las tengo. Hay homogéneas, soneadas, es decir, homogéneas es de un solo material. Soneadas como esta que se ve en la figura es de más de un material. Hay presas que soneadas, pero que una de las capas cumple una función, como es la de impermeabilización, y las otras capas cumplen una función de resistencia, es decir, hay también subclasificaciones. Pero desde el punto de vista macro, hay estas dos, de tierra y de relleno, ¿ya? Acá ustedes pueden ver, dice, una presa puede construirse con diferentes materiales, los más utilizados son, ahora, en términos de disponibilidad, por su costo, las más utilizadas son las de tierra o las de escollera y el de hormigón. Por lo tanto, según, como decía, presas de hormigón o de fábrica, se construyen enteras de hormigón y se pueden clasificar según la forma, en arco, etcétera, a diferencia de los materiales sueltos, permiten que se vea, esa es otra clasificación. Y las presas de materiales sueltos. ¿Cuál es una de las cosas importantes? Ustedes pueden, en el caso de presas de material rígido, el agua puede pasar por encima.
permitan que se vierte el agua sobre el cuerpo de la presa, pero son más caras y requieren de una gran fundación. Ahora lo vamos a ver. Mientras que las presas de tierra o materiales suelto, en general, se construyen con material de tierra, obviamente materiales naturales, pueden ser de rocas, de gramas, mezclas, lo que les decía, homogéneas, heterogéneas también se les llama soneadas, o tener una pantalla impermeable, es decir, lo que les decía, esto cumple estrictamente de impermeabilización u otras demás, ¿no? Entonces acá ustedes tienen las clasificaciones más usuales, las rígidas, las de gravedad, les decía, su precio propio no tiene con fierro, que son las de concreto, las de concreto, que es las mezclas, mampostería, etc. Hay las en arco, que pueden ser de concreto y de mampostería, a veces son de arco con contrafuertes, arcos en bóveda, arcos de gravedad, contrafuertes, muros y losas, es decir, hay una serie de subclasificaciones de acuerdo a su sección y de acuerdo al material. También están las que también se les llaman presas flexibles o presas de tierra o de terraplén, y que, bueno, hay, como les decía, homogéneas, solamente de roca, con materiales graduados, es decir, la mezcla de diferentes materiales. Inclusive hay homogéneas de tierra, miren, con cara de concreto. Estas vamos a ver que tenemos una acá en Cochabamba. Esta es una homogénea de tierra, hay materiales gradados con cara de concreto, enrocamiento, es decir, pura roca más una cortina impermeable, y así. Hay algunas que se llaman de gaviones, ¿no? Es decir, que generalmente son presas de muy poca altura. Se las llama flexibles porque también el gavión tiene esa particularidad, que cuando hay algún problema tiene la capacidad de deformarse, ¿no? Es decir, entonces esas son las grandes clasificaciones de las presas, ¿no? Es decir, bueno, aquí tenemos un pequeño resumen, entonces, dependiendo de los principales materiales, están ahí, tanto las rígidas como las de relleno. A ver, un ratito. Ya. Acá decía, requieren una cimentación mejor que estas presas. Y también, a ver, la pregunta es, cuando tenemos una presa de hormigón, les decía, se las llama presas rígidas, pero también estas presas, ¿dónde estaba? Acá, tienen una forma de absorber los esfuerzos internos, ¿no? Por ejemplo, viene la pregunta, ¿cuáles son, digamos, qué tipo de esfuerzo interno es el que tiene, vamos a decir, las presas de hormigón armado, ¿no? O hormigón? ¿Y cuál es el esfuerzo interno que tiene la presa para resistir, por supuesto, para absorber los esfuerzos externos? Una presa de tierra. Es decir, la presa rígida, cómo absorbe los esfuerzos, y la presa de terraplén o de relleno, cómo absorbe también. Mientras ustedes piensan, vamos a dar respuesta a esto que se afirmaba en la lámina y decía que las presas de hormigón requieren una mejor cimentación, ¿ya? Entonces, vamos a salir de esta pantalla y vamos a compartir el Jamboard. Entonces, vamos a dibujar una presa en arco, ¿ya? Que es de hormigón. Obviamente, esta es la fundación para una presa en arco. Y tenemos el esfuerzo
proveniente, obviamente, del esfuerzo del agua, de la presión hidrostática. ¿Sí? Y aquí al lado vamos a tener una presa de tierra donde tenemos el agua que también genera un esfuerzo proveniente de la presión, la distribución hidrostática de presiones. Bueno, aquí no se olviden que es siempre perpendicular. Lo importante. Entonces, la pregunta es, en este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que hace esta presa rígida? Esta es la presa rígida y esta es la presa de terraplén. Absorbe los esfuerzos y los transmite a través de la presa hacia las fundaciones. Aquí absorbe los esfuerzos y los transmite a la fundación. Acá tenemos un sigma admisible, acá también un admisible y acá también tenemos un sigma admisible. ¿Qué sucede cuando este sigma actuante es menor que el sigma admisible? No hay problema, es decir, la capacidad de soporte de la fundación es mayor, por lo tanto no tengo problemas. De manera similar acá, si el esfuerzo actuante es menor que el admisible, no hay problema, la fundación es capaz de resistir. Pero ¿qué pasa cuando el sigma actuante es mayor que la capacidad de soporte de la fundación? ¿Qué sucede en este caso? ¿Qué medida? Es decir, si nosotros aumentamos el ancho, lo único que estamos generando es mayor resistencia interna, ¿sí? Porque el esfuerzo va a seguir siendo transmitido y esto va a seguir siendo mayor. Acá lo único que estamos haciendo, no se olviden que esto, ¿cómo funciona? Ahí y ahí. Esto es compresión y esto es tracción. Por eso se dice que las presas rígidas tienen como elemento interno la flexión. ¿Por qué? Porque entre compresión y tracción se genera la flexión y esta es su forma de resistir interna. Pero si este esfuerzo que se transmite a través de acá y que no va a tener problemas con la resistencia de la presa en arco, sino que va a transmitir un esfuerzo mayor, es complicado. No vamos a resolver aumentando el ancho de la presa, lo único que vamos a aumentar es la resistencia interna, que no tenemos problemas. Entonces, esto es más complicado. La única forma es o hacemos inyecciones o cambiamos de eje. Mientras, ¿qué sucede aquí? Aquí básicamente el sigma que es el esfuerzo dividido entre el área, ¿sí? Y el área de contacto es esta. Si yo tengo que mi sigma actuante es mayor que mi capacidad admisible, bueno, yo puedo hacer esto. Bajo simplemente los taludes, los hago menos inclinados, que estoy generando una mayor área de contacto, por lo tanto va a disminuir mi sigma actuante y puedo jugar hasta que sea menor que mi capacidad de soporte o mi sigma admisible. Desde ese punto de vista, se dice que las presas rígidas requieren una mejor cimentación. Ahora, ¿cuál es el esfuerzo que tiene internamente la presa para resistir? Obviamente no es la flexión, tampoco es la compresión. En este caso es el esfuerzo de corte. Entonces, las presas de tierra se dice que resisten al
corte, porque este esfuerzo del agua finalmente genera un esfuerzo de corte actuante internamente. ¿Quién va a resistir? Bueno, sabemos el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces, esos son los elementos importantes en el caso de la diferencia entre presas rígidas y presas de terraplén. ¿Me confirman si se ve la pantalla? ¿Sí? ¿Aló? Se ve, ingeniero. Bien, eso es entonces. A ver, aquí, bueno, vamos a... Aquí vamos a quedar, porque esto es... se construyen, son diseñadas resistencia al corte y a la estabilidad. Las presas de tierra o relleno. ¿Dónde está? Perdón. Entonces, las presas de terraplén o de relleno se construyen con terraplenes de suelo o enrocados. Lo que les decía, están diseñadas a la resistencia al corte y, por supuesto, a la estabilidad. Y la estabilidad, en general, la da su peso propio. Mientras que una presa rígida, la estabilidad interna la da la flexión, su resistencia a la compresión y la tracción. Y en el caso de presas de tierra, están también clasificados en función del tamaño de material, ¿no? Cuando se habla de homogéneas, es menor que 75, o enrocado, mayor, etcétera, etcétera, lo vamos a ver más tarde. Entonces, la próxima clase, bueno, aquí estamos algunas figuras que también ya la hemos visto. Lo que vamos a hacer la próxima clase es comparar. Ojo, no vamos a decir cuál es mejor o peor. Cuando ustedes entonces estén en una situación en que puede ser una u otra, ahí van a tener que empezar a identificar las ventajas de una con respecto a otra. Y eso es lo que vamos a hacer la próxima clase. Comparar, por ejemplo, decir desde el punto de vista de la fundación, desde el punto de vista de la disponibilidad de materiales, desde el punto de vista de su diseño, de su construcción, del costo, el tema del vertedero, es decir, el desvío del río, si yo le pongo un vertedero y que tengo que después evacuar las aguas, el mismo vertedero. No se olviden que dependiendo de los diferentes usos, las presas tienen compuertas. Desde el punto de vista, si es generación hidroeléctrica de la casa de máquinas, cuáles son las que más fallan, cuál es el mantenimiento. Entonces, vamos a ir viendo las características tanto de las presas de terraplén como las presas rígidas, y no es que vamos a decir esta es mejor que la otra, sino que esta necesita tales condiciones y esta necesita tales otras condiciones. Entonces, esos son los elementos que ustedes van a tener que hacer también cuando estén en este proceso de identificar elementos para tomar una decisión y decir, me voy con este tipo de presa. Pues este es el análisis previo conceptual que ustedes necesitan hacer. Nadie se va directamente a, bueno, pongo de rígida o pongo de terraplén, me voy directo al diseño. Es decir, este es un proceso muy importante en la etapa de planificación. Bien, ¿preguntas? Ingeniero, yo tengo una pregunta respecto a mi proyecto. Sí, adelante. Mi presa está diseñada solamente para riego. Pero en el proyecto que nos ha mostrado dice que tenemos que diseñar nuestras presas para riego y para suministrar agua potable. No, entonces, ustedes pueden elegir o de riego o de agua potable o de riego y agua potable. Está bien, porque si tendría que incorporar eso de suministrar agua, tendría más altura de presa, ¿no? Pero está bien, queda claro. Ya, pero obviamente es interesante que traten, si es un lugar donde solamente hay
hay pocas casas y son agrícolas, bueno, está bien, ¿no? Pero en general, cuando tenemos población, en general, como decía el mismo video, la mayoría de las presas ahora son múltiples, ¿no? Pero bueno, así están nuestras reglas de juego, puede ser solo para riego. Sí, ingeniero, gracias. ¿Más preguntas? No se olviden responder a la tarea, ¿ya? La misma tarea voy a poner en hidráulica de ríos este lunes. Bien, ¿se entiende o no se entiende? Ingeniero, acerca del problema que tenían en la angostura, ¿cómo lo llegaron a solucionar acerca de...? Les voy a contar el lunes, así me recuerdo, porque el director de riego un día, un director de riego es un estudiante, Aquilea, apellido Aquilea, sí, de nuestra carrera, y vino un día a la carrera y me dijo, me tiene que ayudar, ¿qué hago? Porque él tenía que ir a la angostura, si no lo iban a tomar preso y rehén. Entonces, ahí les cuento el lunes cómo se resolvió. ¿Me haces recuerdo? Ese volumen muerto que... Sí, está bien, ingeniero. No, dime, perdón. Una pregunta más, por favor, la última. Sí, acerca de ese volumen muerto, no necesariamente nos referimos a concentración de sedimento. Ese volumen muerto también puede ser un volumen de agua que está por debajo de la compuerta. Es decir, no se olviden que ese espacio que es un volumen, lo necesitamos para acumular los sedimentos durante toda la vida útil de la presa, ¿ya? No es que llega mañana y se llena de los 100 años, sino si es que su vida útil es 100 años, vamos a decir, se va llenando año cada año. Pero obviamente, como no se llena instantáneamente, al principio es siempre un recurso, es un agua disponible, digamos, es un agua almacenada también, ¿ya? Pero ojo, cuando ustedes terminan su presa, no se olviden que viene el periodo de lluvias, primero tienen que llenar ese volumen, ¿eh? Y a veces, dependiendo del tipo de régimen de precipitación, fue un año seco, un año húmedo, lo que sea, lo ideal es que sea un año húmedo normal, un año húmedo, entonces llenan el volumen muerto y también llenan el volumen útil. Pero lo usual es que, por la irregularidad, a veces se llena el volumen muerto y en un periodo, un poco del volumen útil. Por eso es que la puesta en operación de una presa, así sea anual, les puede tomar mínimo 2 años. ¿Qué sucede? Si ustedes llegan a aprovechar todo el volumen útil y después empiezan a bombear volúmenes muertos, porque obviamente se supone que la obra de toma siempre está sobre el nivel del volumen muerto, entonces tienen que bombear, salvo que generen una compuerta al pie de la presa, por ejemplo, para fines de flashing, para el lavado de sedimentos, ¿eh? Finos. Entonces, si ustedes ya por una crisis empiezan a bombear volumen muerto, y pasó, les voy a contar, por eso me recuerdo también de este tema el lunes, lo que pasó en La Paz, cuando hubo esa gran sequía que tuvieron y que afectó el agua potable en La Paz, y hasta en los barrios, en toda La Paz tuvieron que, bueno, fue crítico. Entonces, cuando tú bombeas volumen muerto, es como reempezar el llenado de la presa y después viene la operación, porque la operación es solamente el manejo del volumen útil. La operación no es el manejo de volumen muerto más volumen útil. Entonces, es un agua disponible efectivamente ahí, pero no es bueno utilizarlo cuando tienes fragilidad o estás dentro de un periodo de sequía. Obviamente, cuando ya es una situación de emergencia, puedes bombear, se bombea, es usual en situaciones de emergencia bombear volumen muerto, pero tienes que estar consciente que cuando venga tu replanificación, no necesariamente el próximo periodo vas a poder cubrir volumen muerto y además volumen útil. Lo más probable es que digas, bueno, no voy a tener el 100% del volumen útil, tendré un 80% y harás una buena planificación de entrega de agua a lo largo del año hasta volver al ciclo de operación sobre el volumen útil cuando realmente el periodo de lluvias te complete todo lo necesario. Eso es.
Pero les puedo contar también el lunes lo que pasó en La Paz. ¿Está bien? Sí, ingeniero, muchas gracias. ¿Más preguntas? Si no, nos vemos el lunes. ¿Está bien? El lunes todavía tenemos problemas de sala, ¿ah? Pero el lunes empezamos con ustedes, ¿sí? Con obras. Sí, el lunes empezamos normal ahí en la sala y después vemos, ojalá me resuelvan el tema de la sala para continuar.